comenzamos hablando sobre la urgencia de redescubrir el patrón apostólico y vimos varias cosas que nos es urgente que revisemos, que repasemos y que volvamos a replantear a la luz del tiempo que nos ha tocado vivir. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo cuando digo que estamos viviendo una transición que no se resuelve con ajustes menores. No estamos viviendo solamente cambios trascendentales en esta época, sino que estamos viviendo un cambio de época. Note bien, no solamente son cambios en esta época, es el cambio de época. Y eso es importante que nosotros lo podamos registrar y entender, porque hoy los cambios que están sucediendo de una manera acelerada están replanteando y están produciendo una forma profunda en la manera en cómo las personas piensan, cómo las personas viven, cómo las personas se comportan. Estamos viviendo una época totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados 10 años atrás, 5 años atrás, 3 años atrás. Por lo tanto, a nosotros nos conviene entender cómo nosotros vamos a manejar y enfrentar lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. Si como iglesia no discernimos, si no entendemos, si no nos preparamos para enfrentar de una manera correcta en el espíritu lo que está sucediendo, nos corremos el riesgo de seguir funcionando y operando con estructuras de un siglo pasado, con estrategias que ya caducaron. Y aunque tengamos el entendimiento claro de lo que Dios quiere hacer en nuestro tiempo, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo eso se encarna en tiempo real. Cómo eso se vive, cómo eso se manifiesta, cómo se prepara la iglesia para que pueda responder al tiempo que le ha tocado vivir. Y lo que estamos enfrentando como iglesia a nivel global no se resuelve usando una nueva aplicación. No lo vamos a encontrar haciendo una descarga digital. No lo vamos a encontrar en TikTok. No vamos a encontrarlo en una clase de Zoom. Necesitamos prepararnos para este tiempo. No se trata de que porque ponemos luces inteligentes en nuestros auditorios, ahora estamos actualizados para responder a la época. No tiene que ver con nada de eso. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si lo que estamos edificando responde al diseño divino, pero también si estamos respondiendo correctamente al momento histórico que nos ha tocado vivir. Cómo ese diseño, cómo ese patrón se encarna y encuentra su lugar correcto en el momento histórico que nos ha tocado vivir. ¿Por qué esto es importante? Porque si la iglesia está desconectada y no entiende el momento que le ha tocado vivir, esa iglesia se hace irrelevante para su generación. Somos el secreto mejor guardado. Somos la gente que tenemos entendimiento y mucha luz, pero que no alcanza mucha gente, que no llega muy lejos, que no trasciende las 4 paredes. Lo que un día criticamos, a veces lo estamos experimentando entre nosotros mismos. Abandonamos el evangelismo. Abandonamos la comunicación correcta, propia, encarnada en nuestra sociedad. Por lo tanto, la iglesia necesita entender el tiempo que nos ha tocado vivir, porque Dios no cambia, pero los tiempos sí. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y con lo que usted y yo estamos tratando y trabajando y manejamos y administramos,
No es algo que surgió ayer, no es algo nuevo, no es la moda del momento. Estamos trabajando con verdades eternas, con aquellas cosas que siempre estuvieron en el propósito eterno del Padre. Por lo tanto, si la iglesia no sabe leer los tiempos, terminamos repitiendo los mismos discursos que ya nadie escucha, que ya a nadie le interesan, y peleando batallas que no son reales. Nos desgastamos, pero son batallas que no son reales. Nos conviene entonces ser como los hijos de Isaacar. Primera de Crónicas 3, 12, 32. Entendidos en los tiempos. ¿Por qué fueron entendidos en los tiempos? Porque comprendieron el momento histórico en el que se encontraron. ¿Noté bien? Y dice, y que sabían, diga conmigo, sabían. ¿Pero qué sabían? Lo que Israel tenía que hacer. ¿Noté bien? No es suficiente saberlo. Hay que poderlo comunicar de tal forma para que el pueblo sepa qué es lo que hay que hacer. Ellos no solamente discernieron lo que estaba pasando, ellos sabían que había que hacer en medio del cambio histórico que como nación ellos estaban experimentando. Y ese es el tipo de liderazgo que necesitamos hoy. Pastores que no solamente conozcan qué dice la Escritura, sino que tengamos discernimiento espiritual y claridad contextual. Que podamos entender el contexto que nos ha tocado vivir. Que podamos entender el momento histórico en el cual nos encontramos. Que sepamos cómo aplicar la verdad eterna en un escenario que culturalmente está cambiando aceleradamente. Muchos de nuestros niños y jóvenes que están en nuestras congregaciones mañana domingo tienen una influencia externa mucho más intensa de lo que usted y yo nos imaginamos. De lo que usted y yo quizás decimos, no, es que yo no estoy metido en ese tema. Estamos predicando la verdad eterna. Estamos comunicándola con pasión, con convicción. Pero si no sabemos qué está pasando en la vida de las personas que no se escuchan semanalmente, es probable que no veamos mucho avance en lo que debería de estar ocurriendo en nuestra generación. Romanos 12:2, note lo que dice allí. No os conforméis ¿a qué? A este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. 3 palabras que quiero tomar de allí para lo que quiero compartir con ustedes hoy. Primero, no conformarse. Diga conmigo, no conformarse. La palabra allí que se utiliza es del griego schematizo, que describe el acta de ser moldeado o ajustado por fuerzas externas. Es lo que viene de afuera. Es contra lo que usted y yo estamos tratando de avanzar. Es aquello que resiste nuestra gestión, lo que trata de detenerla. Pablo está diciendo allí, ustedes no pueden encajar en ese molde. Ustedes no pueden ser igual a ese molde. No podemos conformarnos. Luego él dice que no nos podemos conformar a este siglo, a Ión, a esta época, a esta era, a este sistema. Esto no tiene que ver con un lugar físico. Tiene que ver con un sistema de valores que es imperante, que afecta la manera en cómo las personas viven, piensan, se comportan, actúan, hacen familia, hacen política. Él dice, no nos podemos conformar a ese sistema. ¿Por qué? Porque en el sistema hay una cultura dominante que va a tratar de conformarlos a ustedes a su patrón. Los va a tratar de esquematizar.
Va a tratar de poner unas cosas conforme a esos valores culturales, a esa manera en cómo el mundo se comporta, vive, piensa. Por lo tanto, no podemos conformarnos a ese patrón. Y él dice que para que esto sea posible, tenemos que ser transformados. Diga conmigo, transformados. La palabra allí es metamorfo. Es una metamorfosis auténtica. Es un cambio que no viene de afuera, es un cambio que viene de adentro. Es una reconfiguración de la manera en cómo entendemos, interpretamos, vivimos, nos comportamos dentro de esa cultura. Dentro de ese molde que se está tratando de imponer. Y eso viene por medio de una renovación interna. De una renovación que tiene que ver con nuestro entendimiento. Ahora, noten bien que es no se conformen. Eso no significa que nos desconectemos. Ojo con esto. No conformarse no es equivalente a desconectarse. No conformarse es no adoptar los valores, no integrar esos valores, no imitar ese proceder, no abrazar esa cultura. No es que nos vamos a desconectar, es que no nos vamos a conformar. Ser transformados implica entonces tener una mentalidad que ha sido esquematizada, pero no por el mundo, sino una manera de pensar de arriba, celestial, espiritual. Es una manera de pensar que no proviene de este sistema, que no proviene de este orden, que no proviene de este mundo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con poder discernir la voluntad. Diga conmigo, discernir la voluntad. Y la voluntad de Dios no se puede discernir con una mentalidad mundana, con una mentalidad carnal, con una mentalidad que adopta los valores de esta cultura. Pero también nos dice que tenemos que poder renovarnos en nuestro entendimiento para que eso sea comprobado. Para que podamos comprobarlo. Comprobar la voluntad de Dios ¿en qué? En el contexto que nos ha tocado vivir. En el sistema. En el molde. En lo que nos ha tocado responder en nuestra generación. Por lo tanto, necesitamos esa capacidad espiritual que tuvieron los hijos de Israel en lo natural, cuanto más los hijos de Dios en el orden del Espíritu. Que podamos ver más allá de lo que nuestros ojos naturales son capaces de ver. Por lo tanto, los hijos de Isaacar no imitaron lo que las naciones paganas estaban haciendo para responder al momento histórico que les tocó vivir. Ellos estaban en otra zona, en otra frecuencia. Ellos pudieron entender qué era lo que había que hacer y lo hicieron de una manera estratégica. Diga conmigo, estratégica. ¿Y por qué estratégica? Porque tuvieron que alinear al pueblo de Dios para que respondiera de la manera correcta. Así que tenemos que reconciliar estas dos verdades. No nos podemos conformar, pero no nos podemos desconectar. No podemos responder con los mismos valores y principios que gobiernan la cultura del mundo, porque tenemos que aprender a pensar de una manera espiritual para poder equipar a la iglesia del Señor para responder al tiempo que le ha tocado vivir. Noten la tarea, noten la responsabilidad. Porque si la iglesia no entiende el tiempo que le ha tocado vivir, ¿cómo puede aplicar la verdad eterna en su contexto? Nos las aplicaríamos a nosotros mismos. Nos gozaríamos, es como cantarle al coro. Estaríamos diciéndole amén de una manera tremenda, pero ¿cómo eso se relaciona y se aplica en el contexto de la cultura que nos ha tocado vivir?
Si la iglesia se adapta al espíritu de la época, pierde su autoridad espiritual, pierde su voz profética, pierde su potencia para poder seguir avanzando en una generación. Por lo tanto, necesitamos un equilibrio. Diga conmigo, un equilibrio. Necesitamos conocer la cultura sin adoptar sus principios. Necesitamos conocer qué es lo que está sucediendo sin abrazar los valores que gobiernan lo que está sucediendo. Pero el Señor lo dijo más preciso que lo que nosotros pudiéramos decir. Ustedes están en el mundo, pero no son de este sistema. Ustedes están aquí, pero no son de aquí. Por lo tanto, tenemos que comenzar a entender qué es lo que está resistiendo el avance. Y hay tres corrientes que están desafiando la iglesia del siglo XXI. Tres corrientes que usted y yo enfrentamos cada vez que predicamos los domingos. Tres corrientes que las personas que pertenecen a su congregación están siendo expuestos a ellas 24/7 en el sistema. Lo leen en Facebook, lo ven en TikTok, lo ven en los medios sociales. Tres corrientes que tenemos que poderlas identificar, porque mis amados, no se trata solamente de cambios sociales o tecnológicos. Estamos ante corrientes ideológicas. Estamos ante corrientes espirituales que siguen desplazando, que siguen quitando al evangelio del centro de la conversación pública y de la conciencia colectiva. Que continuamente están combatiendo contra eso. Y el mayor problema, mis amados, no es lo que pasa afuera. Es a veces nuestra ausencia de saber qué está sucediendo, qué está pasando. Tres corrientes, escríbanlas por ahí los que están tomando nota, porque se puede convertir en un buen referente para nosotros en el desarrollo de estrategias. Primero, el posmodernismo. ¿Qué niega o contra qué combate el posmodernismo? Contra toda verdad que sea absoluta. Note. Contra toda verdad que sea absoluta. Por lo tanto, vivimos en una época donde lo único que se considera absoluto es que no hay nada absoluto. Que nada es final, que todo es fluido, que todo es relativo, que hay que adaptarse porque los tiempos cambian. Que todo depende del contexto, de la experiencia personal, de mi propia verdad, de lo que yo creo, lo que a mí me sucedió. Por lo tanto, ya la verdad no se busca, ya la verdad no se crea, uno se adapta, uno se acomoda a ella. Por eso es que se contradice continuamente. Usted lo tiene que estar viendo. Si usted entra a TikTok, hay una palabra que se está usando mucho: deconstrucción. Son personas que están continuamente hablando de sus frustraciones en las iglesias, de cómo hoy niegan el evangelio, de cómo hoy denuncian a voz abierta el engaño al cual fueron sometidos toda su vida. Y ahí hay jovencitos oyendo eso, viendo esas personas, porque no solamente se suscribe a personas mayores, chicos de 15, 16, 17 años, hablando de su propia verdad. Note bien, el posmodernismo es una corriente que está continuamente ahí, resistiendo el avance. Ya no se cree, no se avala, no se habla a favor de una verdad absoluta. A lo contrario, se contradice continuamente el testimonio de la Escritura, que afirma que hay un solo Dios, que hay un solo camino a la salvación,
Que no hay dos, que no hay tres, que no hay cuatro, que yo no lo puedo crear, que yo no lo puedo lograr. Hay un solo camino a la salvación, que su nombre es Cristo el Señor. Que hay una sola verdad revelada. Por lo tanto, ¿qué ha causado eso? Que muchas de las personas que en un momento se decían ser, y voy a usar el término libremente, cristianos, hoy dudan hasta el testimonio de la Escritura. Y hay que buscarle una respuesta a lo que no entiendo. Tengo que razonar lo que a mí no me parece lógico. Tengo que buscarle un entendimiento para poder satisfacer mi propia curiosidad. Y ustedes los ven como empiezan a correr tras corrientes. ¿Y qué habrá sucedido con Jesús desde los 13 a los 30? Y empiezan a buscar allí una cantidad de razones para encontrarle respuesta a sus inquietudes. Prefieren no incomodar, no sonar radicales para no ser cancelados por la cultura. Por lo tanto, el mensaje, eso es una agüita caliente allí. Eso es un rociadito con 2 o 3 textos bíblicos al final de la página que ni siquiera se consideraron en su contexto. El posmodernismo se ha metido en muchas iglesias. La segunda corriente es el poscristianismo. Y esta corriente tiene que ver con buscar la espiritualidad sin Cristo. ¿Vio? Buscar la espiritualidad sin Cristo. No vaya a pensar que la gente rechaza lo que es espiritual. La gente no está rechazando eso. La gente no rechaza lo que es espiritual. La gente rechaza a Cristo. Lo que resisten es a Cristo. ¿Por qué? Porque se habla de energía, de meditación. Usted ha escuchado cristianos hoy hablar, decir, chacho, tú sentiste esa vibra. Oye, yo fui a ese camp 2025 y desde que entré ahí había una vibra. ¿Ah? ¿Ves? Tú tienes como que un brillo. Tienes un aura se nota. La gente no resiste lo que es meditación. La gente no. Hoy lo que hay es que incorporar son mantras, afirmaciones. Que lo que estemos diciendo, por eso es que usted escucha el discurso de la cultura y habla de luz. Habla de amor. Habla de fe. Con el único detallito que no quieren rendirse a nuestro Señor Jesucristo. Eso se puede hablar de luz, de lo que tú sientes, de lo que sientes en tu vibra, de lo que te parece, de lo que produce en ti cuando escuchó aquel orador y aquel comunicador y yo sentí algo espiritual porque yo sentí que me elevé y me salí de mí mismo y pude ver todo. ¿Ve? ¿De dónde usted cree que viene eso? Eso es posmodernismo. Poscristianismo, perdón. Es buscar la espiritualidad sin Cristo. Por lo tanto, muchos han acondicionado el mensaje para ser aceptables en la cultura. El único problema es que han diluido el evangelio al punto que lo han incapacitado en su poder de transformación. Pero sin Cristo no hay evangelio. Escuche bien. Sin Cristo no hay evangelio. Sin cruz no hay evangelio. Sin muerte y resurrección no hay evangelio. Porque si Cristo no resucitó, en vana es nuestra fe. No nos dejamos de parecer absolutamente nada a cualquier club, a cualquier filosofía.
Porque lo que hace la diferencia y el fundamento de nuestra fe, mis amados, no es lo que usted y yo sentimos, no es lo que usted y yo entendemos. Lo que hace la diferencia es que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, sin señorío no hay transformación. Podemos hablar bonito, podemos hablar iluminados, pero sin señorío no hay transformación. Tercera corriente, la posverdad. Y de todas, esta es una de las más peligrosas. Y esta es una de las más sutiles. Y esta es una en la cual la iglesia del Señor es más vulnerable a adoptar. Porque la posverdad lo que hace es que eleva las emociones sobre el testimonio de las Escrituras. Porque aquí no se niega nada. Aquí se usa la Biblia. Aquí se predica del texto. Pero se eleva a un punto la emoción que lo que reduce la Escritura es a una opinión, a una sugerencia. Por lo tanto, lo importante no es qué es lo que dicen las Escrituras, es cómo me hace sentir lo que estoy escuchando. ¿Qué siento? Y si algo, mi amado, en la Escritura se confronta, entonces se resiste. No, eso a mí no. ¿Están hablando de qué? De la conducta, del estilo de vida. No. Yo lo que quiero es sentir algo. Yo lo que quiero es sentir, que me haga sentir, oye, yo trabajo toda la semana y no voy a venir aquí para que me estén enseñando y educando que hay ciertas cosas que si no someto a Cristo no voy a crucificar la carne. No, yo prefiero dejar eso ahí quietecito por un rato porque yo lo que quiero es sentirme bien. Note bien. Por eso es que los mensajes de autoayuda han reemplazado la sana doctrina. ¿Vio? Han reemplazado la sana doctrina. ¿Cuál es el resultado? Creyentes confundidos, iglesias sin norte. Y esas tres corrientes, mis amados, ¿qué es lo que ha producido? Ha producido una generación de hijos e hijas de Dios que no saben lo que creen, que no saben por qué lo creen. Lo que hemos estado escuchando, no han visto, pero han sentido. No hay testimonio interno de que algo transformador ha sucedido en ellos, pero el culto estuvo glorioso porque yo sentí un calor que me entró por los pies y me explotó por aquí, por la cabeza. Que usted escucha, mis amados. Miren los medios, miren los grandes escenarios que hoy la gente, mis amados, contar que sientan, no saben discernir entre una herejía y una verdad escritural. No lo distinguen, no lo entienden, no saben cómo vivir su fe cuando son confrontados culturalmente. Mis amados, y si la iglesia local no reacciona, seguiremos formando creyentes, hijos e hijas de Dios sin convicción. Por lo tanto, mis amados, como líderes entendidos en una generación, tenemos que seguir reafirmando la autoridad de la palabra de Dios. Predica la palabra. Dile al que está a tu lado, predica la palabra. Predica la palabra. Díselo, predica la palabra. Y cuando estoy hablando de la palabra es Cristo encarnado en tiempo real en medio de nuestra predicación. La palabra no es un accesorio, la palabra no es un complemento, la palabra no está buscando un texto para que apruebe lo que yo estoy diciendo. Somos comunicadores de esta gloriosa verdad eterna en una generación. Si no predicamos la palabra, entonces no tendremos una base confiable
para pensar, decidir, enseñar y vivir con razón. Jesús decía en Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. A mí no me santifica la experiencia del predicador. A mí no me santifica que se le abrieron los cielos y vio 4 ángeles que descendieron. A mí me santifica la exposición continua, constante, poderosa de Cristo predicado en las naciones. Es allí, mis amados, que nosotros como líderes, si no afirmamos con claridad la autoridad de las Escrituras, entonces alguien más lo hará por nosotros. Y lo van a hacer con fuerza. Y lo van a hacer de una forma moderna, actualizada, contextual, consistente. ¿Por qué? Porque vivimos en una época donde el contenido nunca se detiene. Escuche, para el momento que su congregación llegó al lunes, ya ha consumido 20 reels en Instagram. Ya escuchó 10 predicadores más. Ya leyó 5 publicaciones de Facebook. Lo que antes nunca sucedía. Porque para ser expuesto a otra cosa, ¿sabe cuántos creyentes? Porque vemos muchos acá que todavía están en ese proceso de transición y digan, caramba, pero es que yo veo en Instagram, yo leo en TikTok, yo veo como estos cultos, la unción de Dios sigue allí y aquí todavía nosotros estamos tratando de entender el propósito eterno. ¿Ve? Y usted piensa que yo prediqué y llevo un mes predicando de esto, la gente lo está entendiendo y por allá están claudicando. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Aquí nos falta como que unción. ¿Y de dónde usted cree que viene eso? De la exposición de contenido, de la descarga continua que la gente está experimentando. Por lo tanto, el problema no es solo la cantidad, es quién está moldeando el pensamiento de esta generación. ¿Quién lo está moldeando? Y lamentablemente, mis amados, influencers están más discipulando a muchos hijos e hijas de Dios que los pastores en una iglesia local. Ojo, hay personas con millones de seguidores enseñando sobre identidad, sexualidad, relaciones, espiritualidad. Con millones de seguidores. Muchos creyentes están formando sus convicciones basado en lo que vieron en TikTok, en Instagram y en YouTube. Están siendo expuestos continuamente. ¿Y sabe lo triste de esto? Es que esa gente lo está haciendo sin filtro, sin discernimiento y sin formación previa. ¿Por qué? Porque hoy cualquier loco toma un micrófono, prende un teléfono y dice que está hablando en el nombre del Señor. ¿Quién filtra eso? ¿Quién procesa eso? ¿Quién juzga eso? Y contra eso es que hoy estamos nosotros avanzando. Y lamentablemente, mientras esto ocurre, muchos líderes están entreteniendo multitudes, pero no están formando convicciones en los hijos e hijas de Dios. Estamos perdiendo el discipulado y lo estamos cambiando por consumo de información bíblica. No es lo mismo. Por lo tanto, la teología hoy se aprende más en las redes sociales que en muchas congregaciones. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por Rema? Que es una herramienta. Rema no sustituye su labor. Sema no reemplaza su pastorado. Rema es una herramienta que viene a servir como usted en esta tarea de poder equipar a los santos. ¿Para qué? Para que contrarrestemos este avance y podamos decir como iglesia estamos avanzando en esta generación. Por lo tanto, es allí, mis amados,
Donde hoy ustedes y yo tenemos que estar conscientes de esto. ¿Por qué? Porque hoy la gente no busca respuestas en sus pastores, buscan respuestas en Google. Hoy hay aplicaciones de inteligencia espiritual que saben más Biblia que usted y yo. Pero sigue siendo inteligencia artificial, no inteligencia espiritual. Y no es lo mismo yo preguntarle a la inteligencia espiritual que alguien camine conmigo, que ha caminado en el Espíritu y ha vivido en el Espíritu y me puede guiar por este maravilloso sendero del camino del Señor. No es lo mismo. No es lo mismo. Cuando el discipulado se da en el contexto de la iglesia local a cuando se logra por la inteligencia artificial. Y tenemos que conocer eso, porque lamentablemente el algoritmo ha sustituido en muchas ocasiones el consejo pastoral. Y créame que esto está a la merced. Esto está introducido ya. Y el problema no es la tecnología. El problema no es ese. Usted no puede pararse el domingo a criticar eso. Porque eso es una herramienta que la usa el malo y la usan los redimidos. Es como un cuchillo en las manos del criminal, crea y produce muerte, pero en las manos de un hijo y una hija de Dios es continuar utilizando los recursos de una generación para avanzar en el propósito eterno de nuestro Padre Celestial. El problema no es la tecnología, el problema es cuando reemplaza el diseño de Dios para el crecimiento espiritual de los santos, que no lo va a lograr la inteligencia artificial, que no lo va a lograr una nueva aplicación, que no lo va a lograr la cultura. ¿Sabe dónde se va a lograr? En la iglesia local. Dígalo conmigo, en la iglesia local. Es allí que la gente alcanza madurez. Es allí donde la gente va a poner en práctica lo que dice que está recibiendo. No es el algoritmo. El algoritmo no forma a nadie. El algoritmo lo que busca es enganchar a la gente. El algoritmo lo que busca es provocar. El algoritmo lo que busca es atrapar a la gente. Porque el algoritmo nunca pasó por un proceso de restauración. El algoritmo nunca ha estudiado el propósito eterno del Padre en su Hijo Jesucristo. El algoritmo no sabe lo que es un nuevo nacimiento. El algoritmo conoce técnica, tiene información, te la produce de una manera impresionante, pero no te puede decir: eso que yo te estoy diciendo a mí me transformó. Pero aquí hay más de uno que puede decir: yo he sido transformado por este poderoso evangelio. El algoritmo no tiene una verdad, porque la verdad no es una descarga de información bien estructurada. La verdad es alguien. El algoritmo no santifica, tu palabra santifica. Por lo tanto, es allí, mis amados, donde el algoritmo no tiene propósito eterno, pero es allí donde el cuerpo pastoral sí. Es allí donde los maestros sí. Es allí donde los apóstoles sí. Es allí donde los líderes que presiden en las congregaciones sí. Por eso, mis amados, es peligroso que una iglesia forme su visión espiritual desde las redes y no desde la iglesia local. Es allí donde se da. Por lo tanto, el discipulado tiene que regresar. Tiene que volver al centro. Jesús no dijo: vayan y tengan muchos seguidores. No, vayan y hagan discípulos a las naciones. Y eso no ocurre con likes. Eso no se logra con muchos views. Eso se forma a través del tiempo, con relación, con paciencia, con doctrina, predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, con el que está muriendo de cáncer, con el que está pasando por una crisis moral. Alguien aquí sabe de lo que yo le estoy hablando. El discipulado se forma con corrección, con disciplina, con enderezar, con corregir, con exhortar. El discipulado es algo vivo.
Es algo real. Mire cómo Pablo lo presenta, Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por lo tanto, si vamos a hacer luz en medio de esta generación, tenemos que volver a formar creyentes con fundamento, no con reacciones, con fundamentos, con base, con discernimiento, no con emocionalismo, con verdad, no con tendencias, no con lo que está pegado, no con lo que está viral, sino con lo que no se mueve con el tiempo. La verdad de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que entonces como líderes hacernos esas preguntas. ¿Qué tipo de iglesia estoy edificando? Esto es una pregunta seria. Es una pregunta responsable. Cada cierto tiempo nosotros necesitamos hacer un alto. Tenemos que repasar los postulados. Lo hicieron los apóstoles. Tengo que volver a decirles. Tengo que regresar al fundamento. No vaya a ser que con buenas intenciones hayamos adoptado la cultura sin darnos cuenta. ¿Qué tipo de congregación estamos edificando? Pero la segunda pregunta es igualmente importante. ¿Qué tipo de liderazgo la está presidiendo? ¿Qué tipo de liderazgo la está presidiendo? Porque si seguimos midiendo, mis amados, y evaluando el ministerio con métricas que no responden al propósito de Dios para su iglesia, no nos debe de extrañar la clase de creyentes que se está produciendo. No debe de ser para nadie una noticia. Por lo tanto, la pregunta de base no es ¿qué estás haciendo? Es ¿qué estamos formando? Hacer mucho. Podemos estar más ocupados que formando gente. De hecho, lo segundo es más lento. Es más complicado. Es más fácil terminar el curso de 12 semanas y decir, ya yo lo di, a que ese curso de 12 semanas se encarne en la vida de las personas. Eso es más complicado. Es más complicado decir, bueno, ya yo terminé la serie del Nuevo Pacto. ¿Lo ve? Esto tiene que, esa parte, apóstol, ¿me puede enviar más material? ¿Ah? Porque hoy esa es otra. Oye, hermano, yo veo a muchos de estos chicos, yo digo, mi madre, estos chicos se prepararon cuando uno le da el mensaje orado, formado, preparado, entregado, y lo único que tienes que hacer es repetirlo. Con razón a veces lo que hablan todavía no los ha transformado, porque no nació de un proceso, nació de imitación. Nosotros venimos de la generación donde había que parirlo, ¿o no? Había que parirlo. La inversión de tiempo, la inversión de recursos, la inversión de, mis amados, yo puedo hablar, el apóstol Basilio, todos los que llevamos aquí algún tiempo, la inversión que había que hacer en aquellos tesauros, en aquellos léxicos, para entender un poquito la palabra en el original que hasta nos salía mal. Pero había algo que no se negociaba. Había algo que no se comprometía. Hoy no. Hoy tú le descargas y en menos de 20 minutos ya usted tiene una serie. Y dele gracias a Dios por eso. Yo no le estoy diciendo que no lo haga. Lo que le estoy diciendo es que no crea que eso es edificar.
Que no crea que eso es formar gente. Eso es repetir información. Eso es decirlo. Pero el trabajo no comienza en esos 45, 50 minutos de predicación. Comienza después que acabamos los 40, 50 minutos de la predicación. Se me acabó ya y estoy en la introducción. Voy. Miren cómo le subió la presión. Mire. ¿Qué estamos formando? La pregunta en el reino no es cuánto haces. La pregunta es qué estamos formando. ¿Qué estamos formando? ¿Estamos formando hijos maduros o consumidores de información de la verdad presente? Ojo, ¿estamos formando hijos maduros o consumidores de la verdad presente? Por eso es que a los 2 o 3 años de usted haber transicionado, usted ve la gente que está igual. Que me digan algo más profundo porque ya yo estoy completo en Cristo. ¿Sí o no? Dígame algo porque ya eso yo lo sé. Ya yo lo estudié en el original, ya yo sé lo que es plenitud, ya yo sé los 5 niveles de ser hijo, ya yo estoy en el 6º. ¿Me estoy explicando? Por eso entramos en lo mismo. ¿Por qué? Porque creemos que edificar es la descarga de la información de la verdad presente. No. Eso es una parte de la ecuación. En el proceso es lo más básico que existe. Es la exposición. Es después de esa exposición a la verdad que viene el caminar, que viene el corregir, que viene el hablar en la oficina, que viene el entrenamiento, que viene la reunión, que viene la conversación, que viene el diálogo, que viene la disciplina. ¿Por qué? Porque así es que se forman hijos maduros. Es allí que estamos haciendo. Estamos formando convicción o dependencia. Estamos formando pensamiento espiritual o repitiendo frases que suenan bien en las redes. El éxito, entonces, como lo hemos escuchado 1000 veces, no tiene que ver con números. Y usted usando la palabra éxito intencionalmente. No tiene que ver con números. Tiene que ver con transformación. Tiene que ver con cuánto fruto del Espíritu se está manifestando. No es cuántos nos siguen, no es cuántos se conectan a nuestras transmisiones, es cuántos están siendo transformados por la verdad que estamos comunicando. Por lo tanto, una iglesia llena no es señal de madurez. Una iglesia que piensa y vive conforme a Cristo, sí lo es. Por lo tanto, si usted quiere llenar una iglesia, eso es lo más fácil que hay en el planeta Tierra. Formar hijos maduros en Cristo el Señor, eso le va a costar tiempo, trabajo, esfuerzo. Pero tengo también una buena noticia. No es en su esfuerzo, no es en su potencia, no es en su habilidad. Es en la capacidad que ha recibido del Espíritu. Si usted ha sido constituido por Dios para esa tarea. Si usted se llamó, si usted lo hace por conveniencia, si lo hace para que me den un salario, porque ya yo estoy viejo para trabajar, no le garantizo nada. Pero si lo hace porque Dios lo ha constituido, usted puede tener la certeza y la garantía que es mejor 5 transformados que 1000 llenando el estadio para curiosear lo que usted está diciendo. Ay, diga conmigo, eso se da en la iglesia local. Eso se da en la iglesia local. Todo lo demás es herramienta. Los Zoom no sustituyen la iglesia local. Ojo, son herramientas que tenemos a la disposición. Por lo tanto, es allí donde en el cuerpo es que se da esta tarea. Es allí que se enseña, se corrige, se acompaña, se modela. Pero también se vive lo que se predica. Se vive lo que se predica. Y eso no comienza sino por nosotros primero. Queremos ver en la gente lo que todavía no ha sucedido en nosotros.
Queremos que la gente enderece su casa y la nuestra a veces está distorsionada. Queremos que la gente vivan apasionado y nosotros indispuestos, indiferentes, escépticos. Por lo tanto, diga conmigo, esto comienza con mí. Nuestro llamado no es a sostener una agenda. Nuestro llamado es a formar una generación. Termino con esto para poder terminar esto. La verdad se encarna, mis amados. Aquellos que están tomando nota, tomen estas 8 verdades. En 8 áreas claves de la vida congregacional y personal. Primero, en el pensamiento. Cuando la iglesia aprende a discernir, a pensar con mente renovada y a rechazar el molde y la cultura del mundo, estamos avanzando. ¿Vio? Cuando aprendemos a pensar, ¿por qué? Porque comienza por la renovación del entendimiento. Por lo tanto, ahí, si usted quiere tener una serie de 5 años, ahí se puede estacionar. En la transformación del entendimiento. En lo que sucede verdaderamente, lo que pasó en la cruz. La nueva y la vieja naturaleza. La operación de nuestro sistema pensante. Cómo se renueva, cómo se reformatea el esquema. Cómo cambia en nuestro interior la manera en que entendemos la vida, procesamos el dolor, entendemos las crisis, miramos a la iglesia. Por lo tanto, el pensamiento es una de las primeras áreas que tenemos que ver. Segundo, la identidad. Cuando los creyentes entienden quiénes son en Cristo, dejan de vivir por medio del rechazo, la culpa y el rendimiento de que tienen que probarle algo a Dios. Tercero, las relaciones. Las relaciones, cómo se vive el amor como mandamiento, no como emoción. ¿Por qué es posible amar como nueva criatura? ¿Por qué es posible amar al que ofende, al que lastima? Cuando se camina en perdón, en pacto y en servicio mutuo, ¿por qué podemos ser una iglesia que encarna el amor de Cristo? Tercero, el lenguaje. Cuarto, era para ver si estaban ahí conmigo. Cuarto, el lenguaje. Cuando se deja de estar repitiendo frases huecas y sistemas religiosos. Y empezamos a hablar lo que Pablo le llama conforme a las palabras que Dios da. Eso no es misticismo. Son palabras que edifican, no que manipulan. Están libres de contaminación de la carne. Nacen de un espíritu sano, renovado, revivido. El lenguaje. Quinto, la economía. Note, todo esto, mis amados, es lo que se encarna en tiempo real. La economía, cuando la generosidad, la mayordomía y la integridad financiera ahora se vive como una convicción del reino, no desde una ambición personal. Note qué diferencia. Note qué distinto. Todavía estamos orando para que en Rema se levanten algunos que tienen capacidad reproductora de poder producir recursos y finanzas para que sean como las Libias y digan: esta porción está separada para que la tarea siga en adelante. Usted no viene a dar limosna, usted no viene a presentar una ofrendita ahí para cumplir con su conciencia. No, somos inversionistas en el reino de nuestro Padre y queremos que sigamos avanzando en esta generación. Y eso requiere recursos financieros. Comenzamos ordenando nuestra casa, saliendo de deudas, dejar de satisfacer el que ando con la cartera Gucci pero pelá por dentro. Dejamos de vivir de apariencia. Ya dejamos a un lado, ¿qué me importa a mí lo que piensen de mí si yo sé quién soy? ¿Vio? Empezamos a vivir una economía distinta, elevada. Una economía de otro entendimiento. Sexto, la sexualidad. Todo esto es lo que el mundo está redefiniendo. Todo esto es lo que el mundo está trastocando. Esto es el sistema del mundo. ¿Por qué? Porque si esto la iglesia no sabe cómo enfrentarlo y combatirlo, hermano, por más que hablemos y digamos, ya adoptamos el espíritu de la hora, que es silencio ante lo que está sucediendo afuera.
sexualidad, cuando se afirma la visión bíblica del cuerpo, del matrimonio, de la pureza como expresión de la verdad y no como una imposición moralista. Séptimo, el uso del poder. Cuando el liderazgo es servicio, no control. Cuando se entiende que la autoridad es para edificar, no para destruir. Y por último, la misión. Cuando la iglesia entiende que en su propia naturaleza es apostólica, porque ha sido enviada. Padre, como el Padre me envió a mí, así también yo los envío a vosotros. Ustedes salen allá a esa cultura de lobos rapaces. Salen allá afuera, pero no a modelar su esquema, sino a presentar una nueva cultura. Y el testigo de mi cultura no es lo que estoy diciendo solamente, es cómo vivimos en casa, cómo administro mi negocio, cómo llevo a cabo el servicio y el liderazgo, cómo manejo mis recursos, cómo me comporto entre los inconversos. De repente tendrán y podrán decir mil cosas. Lo que no podrán decir es que nosotros nos conformamos al espíritu de este siglo. Por lo tanto, no es un tema de una iglesia perfecta. No es que no vamos a tener dificultades. No es que no habrán retos continuamente. De eso no es que se trata. No es que si enseño estas 8 cosas, al final llegaremos a ese nivel de perfección donde no habrán situaciones. No. Lo que seremos es una iglesia fiel. Fiel al diseño. Fiel a la tarea. Fiel a la misión. Una iglesia que responde con discernimiento al momento histórico que le ha tocado vivir. Que entiende, como los hijos de Isaacar, qué era lo que había que llevar al pueblo a hacer para responder correctamente a lo que estaba sucediendo en su momento, en su contexto y para su generación. Entonces la prédica no es solamente para llenar un espacio. La prédica se convierte en formación continua de hijos maduros que estarán proclamando las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Un abrazo para todos, mis amados hermanos. Reciban saludos de mi amada esposa Janet y ahora con nosotros el apóstol Basilio Patiño.